Buen día, somos el grupo número 7 y el tema es búsqueda binaria y hash. Mi nombre es María Fernanda Magaña Tobar y yo les voy a hablar sobre la búsqueda binaria. ¿Qué es una búsqueda binaria? La búsqueda binaria es un algoritmo eficiente para encontrar un elemento en una lista ordenada. Funciona al dividir repetidamente a la mitad de la porción de la lista que podría contener al elemento, hasta reducir las ubicaciones posibles a solo una. Usamos la búsqueda binaria en el juego de adivinar en la lección introductoria. Una de las maneras más comunes de usar la búsqueda binaria es para encontrar un elemento en un arreglo. Por ejemplo, el catálogo estelar Show 2 contiene información acerca de las 2.539.900 estrellas más brillantes en nuestra galaxia. Suponemos que quieres buscar en el catálogo una estrella en particular, con base en el nombre de la estrella. Si el programa examinara cada estrella en el catálogo estelar en orden, empezando con la primera, un algoritmo llamado búsqueda lineal, la computadora podría, en el peor de los casos, tener que examinar todas las 2.539.903 estrellas para encontrar la estrella que está buscando. Si el catálogo estuviera ordenado alfabéticamente por nombre de estrellas, la búsqueda binaria no tendría que examinar más de 22 estrellas, incluso en el peor de los casos. Luego tenemos al describir la búsqueda binaria. Al describir un algoritmo para un ser humano, a menudo es suficiente una descripción incompleta. Algunos detalles pueden quedar fuera de una receta de un pastel. La receta suponemos que sabes cómo abrir el refrigerador para sacar los huevos y que sabes cómo romper los huevos. La gente puede saber intuitivamente cómo completar los detalles faltantes, pero los programas de computadora no. Es por eso que necesitamos describir completamente los algoritmos computacionales. Para poder implementar un algoritmo en un lenguaje de programación, necesitarás entender un algoritmo hasta sus últimos detalles, como, por ejemplo, cuáles son las entradas del problema, las salidas, qué variables deben crearse y qué valores iniciales deben tener, qué pasos intermedios deben tomarse para calcular otros valores y calcular en su última instancia la salida. Estos pasos repiten instrucciones que se pueden escribir en forma simplificada al usar un bucle. Luego tenemos un ejemplo. Veamos cómo describir cuidadosamente la búsqueda binaria. La idea principal de la búsqueda binaria es llevar un registro del rango actual de intentos razonables. Digamos que estoy pensando en un número entre 1 y 100. Justo como en el juego de adivinar. Si ya intentaste decir 25 y te dije que mi número es más grande, y ya intentaste decir 81 y te dije que mi número es más chico, entonces los números en el rango de 26 a 80 son los únicos intentos razonables. Aquí la sección roja de la recta numérica contiene los intentos razonables y la sección negra muestra los intentos que hemos descartado. Continuando con el ejemplo, en cada turno haces un intento que divide el conjunto de intentos razonables en dos rangos aproximadamente el mismo tamaño. Si tu intento no es correcto, entonces te digo si es muy alto o muy bajo. Y puedes eliminar aproximadamente la mitad de los intentos razonables. Por ejemplo, si el rango actual de los intentos razonables es de 26 a 80, intentarías adivinar a la mitad del camino 26 más 80 sobre 2 o 53. Si después te digo que 53 es demasiado alto, puedes eliminar todos los números de 53 a 80, dejando 26 a 52 como el número rango de intentos razonables, reduciendo a la mitad del tamaño del rango. Esta fue mi participación. Muchas gracias. Para continuar con la presentación, vamos a ver lo que sería un segundo ejemplo, en el cual vamos a darle seguimiento a lo que es el juego de adivinar. Como bien dice la diapositiva, para el juego de adivinar podemos llevar un registro del conjunto de intentos razonables al usar unas cuantas variables, sea la variable mínimo, el intento razonable mínimo actual para esta ronda,
y sea la variable máxima el intento razonable máximo actual. La entrada al problema es el número n, que sería en este caso el número que el usuario ingrese, que sería el mayor número posible que el oponente está pensando. Suponemos que el menor número posible es 1, pero sería fácil modificar el algoritmo para tener el menor número posible como una segunda entrada. Vamos a ver también lo que es una descripción paso a paso de cómo usar la búsqueda binaria para jugar el juego de adivinar. Bien, sea la variable mínima, vamos a usar la variable mínima y la variable máxima. Luego, como segundo paso, adivinamos el promedio de máximo y mínimo, redondeando hacia abajo de modo que sea un entero. Si se adivina el número, pues el programa se detiene y nos muestra un mensaje que sería, por ejemplo, lo encontraste. Caso contrario, si el intento fue demasiado bajo, entonces la variable mínimo sería, en este caso, reemplazada por 1 más grande que el intento. Y si el caso es que el intento fue demasiado alto, entonces el máximo sería reemplazado por 1 menos que el intento. Y se regresa al paso 2, que sería nuevamente adivinar el promedio. Para entender un poco más esto, vamos a ver un pequeño ejemplo por aquí, en el cual tenemos que adivinar un número. En este caso he puesto en un rango desde el 1 hasta el 100, y el número a adivinar sería el 90, pero en el caso suponemos que el usuario no lo conoce. Entonces nos decía allí la teoría de que vamos a usar una variable mínimo, podemos llamar min en este caso, y empezamos por el número 1, luego el máximo, que va a ser como los límites del rango en el que va a estar el número que debemos adivinar, que el máximo sería 100. Entonces nos decía que el usuario tratará de adivinar este número 90, pero para ejemplificar lo que es la búsqueda binaria, vamos a hacerlo usando el promedio. El primer intento que el usuario haría sería utilizando el promedio. ¿Cómo? Pues sumando, en este caso, el límite inferior o el límite mínimo, que en este caso es 1, de nuestro rango, más el mayor o el máximo, que en este caso sería 100, y eso lo dividimos entre 2, es básicamente sacar un promedio. Eso nos da 50.5, y si vemos en la diapositiva nos dice que redondeamos hacia abajo de modo que sea un entero. O sea que lo que tenemos que hacer es este 50.5 redondearlo hacia abajo, que nos quedaría 50. Entonces el usuario en nuestro programa digitaría el número n, que sería 50. Luego de eso, nuestro programa lo que debe hacer es venir y comprobar 50 es menor que el número que tiene que adivinar, que en este caso es 90. Entonces regresamos a la teoría y nos dice que si el intento fue demasiado bajo, el programa tiene que hacer que la variable mínimo sea 1 más grande que el intento. Vamos a explicarlo aquí. Como en este caso el intento es más bajo que el número que tiene que adivinar, vamos a hacer que mínimo sea, según nos dice aquí, 1 más grande que el intento. O sea que el mínimo va a ser el número que el usuario ingresó más 1. En este caso sería 51. Ahí está ya. Nuestro ahora límite inferior, o si el límite menor sería 51. Y el límite superior o el máximo se mantiene en 100. Ahora, el usuario lo que va a hacer es sacar nuevamente el promedio, sumando el inferior más el superior y dividiéndolo entre 2. Al hacer esta operación, nos da como resultado un total de 75. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el usuario ingresaría 75. Y venimos a la comprobación, en la cual 75 sigue siendo menor que 90. Por lo tanto,
vamos a hacer lo mismo, a reemplazar el mínimo por lo que el usuario ingresó más 1. En este caso sería 76. Aquí está. Ahora el usuario volvería a hacer lo mismo una vez más. 76 más 100, porque el 100 se mantiene y le da 88. Entonces el usuario ingresa 88 y se viene a comprobar el programa nuevamente. 88 sigue siendo menor que 90, por lo tanto volvemos a hacer lo mismo. En este caso el mínimo sería 89. ¿Por qué? Porque es lo que el usuario ingresó más 1. Y el usuario vuelve a hacer el promedio. 89 más 100 sobre 2. Y en este caso da 94,5. Y redondeamos hacia abajo. Entonces el usuario ingresa 94. Pero ¿qué pasa aquí? Que el 94 ya no es menor que 90, sino que ahora es mayor a 90. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que si el intento fue demasiado alto, el máximo tiene que ser 1 menos que el intento. Entonces venimos aquí y vemos que el máximo en este caso debe ser el intento menos 1, que sería 93. Ahora 89 más 93 sobre 2 nos da 91. Entonces escribimos 91. Y 91 sigue siendo mayor que 90. Por lo tanto, en este caso el máximo sería lo que el usuario ingresó, que es 91 menos 1, que sería 90. Entonces hacemos el promedio, 89 más 91, y nos da 90. Y así hemos llegado hacia el número que debíamos adivinar. Eso es para ejemplificar lo que sería el segundo ejemplo. Podríamos hacer también que la descripción fuera todavía más precisa al describir claramente las entradas y las salidas del algoritmo y al clarificar qué queremos decir con instrucciones como adivina un número y detente. Pero esto es suficiente detalle por ahora, ya solamente nos faltaría ir ejemplificando quizás con el código, pero por ahora vamos a dejarlo allí. Luego de esto vamos a ver cómo podemos utilizar la búsqueda binaria, ya no en el juego de adivinar, sino en un arreglo o en un vector, y discutir cómo convertir las descripciones de los algoritmos a código real que funcione. Tenemos aquí un pequeño vector en el cual está la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta la posición 6. Para el caso tenemos en la posición 0 el número 2, en la posición número 1 el número 4 y así sucesivamente en cada posición respectiva. Para ejemplificar este caso de búsqueda binaria, vamos a hacer que nuestro código en este vector nos busque lo que es el número 2. Entonces, ¿qué nos dice en la búsqueda binaria? Que el vector debemos partirlo en 2. ¿Cuál sería aquí la posición central? Sería la número 3. Entonces se parte en 2 y vemos qué número es el que tiene la posición central, o sea la número 3 tiene el número 8. Entonces el número que buscamos es el número 2 y la posición que está en el valor central es 8. Entonces 2 es menor que 8. ¿Qué quiere decir? Que podemos descartar lo que sigue del 8 para allá. ¿Por qué? Porque el 2 es menor que 8. Aprovechándonos, vale la aclaración de que esta lista está ordenada. Luego continuamos con lo que nos quedaría, que sería solo las posiciones 0, 1 y 2, partiéndola nuevamente por la mitad. Y vamos a comprobar que lo que está, sin hacer caso ya a esto, ¿verdad? Solamente estas tres posiciones, lo que está en el valor central es el número 4. Pero el número que estamos buscando todavía es menor que el número que está en la posición central. Por lo tanto hay que hacer una nueva partición
sería eliminar todos estos datos y dejar solamente lo que sería el número 2, o sea, la posición 0, y vemos que en efecto llegamos al resultado que andábamos buscando. Este es un pequeño ejemplo de búsqueda binaria. Aquí está explicado lo que ya explicamos. Vamos a leer, dice: podemos hacer algo mejor. Trataremos de aprovechar el hecho de que la lista está ordenada, es lo que les comentaba, y vamos a hacer algo distinto. Nuestro espacio de búsqueda será achicando a segmentos cada vez menores de la lista original. La idea es descartar segmentos de la lista donde es seguro que el valor no puede estar. Consideramos como segmento inicial de búsqueda la lista completa, que sería todo esto, ¿verdad? Esto es lo inicial. Luego analizamos el punto medio del segmento. Bueno, es lo que ya he explicado. Para señalar, dice, la porción del segmento que se está analizando a cada paso, utilizaremos dos variables, izquierda y derecha, que contienen la posición de inicio y la posición de fin del segmento que se está considerando. De la misma manera, usaremos la variable medio para contener la posición del punto medio del segmento. Veamos otro ejemplo. La variable izquierda, en este caso, es la posición 0, porque estamos iniciando, es nuestro arreglo o vector inicial. La variable derecha sería 11 y el punto medio sería la posición número 5, que contiene el número 11. Entonces, para el caso, vamos a buscar el número 18. El arreglo en la posición 5 tiene el número 11 y el número 11 es menor que el número 18. Aclarando también que esta lista o arreglo o vector está ordenado. Entonces, como el número que está en la posición central es menor que el número que estamos buscando, descartamos lo que sería todos estos datos de aquí para acá, porque obviamente como está ordenado, el número 18 no va a estar en ninguno de estos, sino en los que le siguen. Y de estos datos que tenemos aquí, esto que está en blanco, ya no lo tomen en cuenta, elimínenlo. De los que nos restan, vamos nuevamente a dividir este vector en 2. Vemos que tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Y en este caso la posición central es esta. Sería la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La posición número 8. Y contiene el número 17. Todavía el valor que tiene nuestro arreglo en la posición 8, y en este caso sería la nueva posición central, todavía es menor a 18. Entonces eliminamos estos datos de aquí y nos queda solamente las últimas 3 posiciones para considerar. Nuestra variable izquierda en este caso es la posición número 9, la derecha es la última posición y la central sería la posición número 10, que en este caso contiene el número 21. Entonces vemos aquí que el 21 es mayor o igual que el 18. Entonces, como todos estos datos están eliminados y como el 21 es mayor, se eliminarían estos dos datos, solamente nos queda el número 19, que es el número que más se aproxima a 18. Y así es como funciona, o como hemos ejemplificado tanto en el juego de adivinar como en un arreglo, la búsqueda binaria. Muy bien, continuando con el tema, yo les voy a hablar acerca de qué es una búsqueda binaria en C++. Muy bien,
La búsqueda binaria en C++ es un algoritmo eficiente para encontrar un elemento en una lista ordenada de diferentes elementos. Funciona al dividir repetidamente a la mitad la porción de la lista que podría contener al elemento buscado, hasta reducir las ubicaciones posibles a solo una. Es muy importante tener en cuenta de que para que la búsqueda binaria funcione es de tener ordenada el array de una forma ascendente. Ahora bien, ¿qué hace la búsqueda binaria C++? Bien, lo que hace pues es comparar el valor con el elemento en el medio del array. Si no son iguales, la mitad en la cual el valor no puede estar es eliminada y la búsqueda continúa en la mitad restante hasta que el valor se encuentre. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona prácticamente la búsqueda binaria en C++. La búsqueda binaria funciona en arreglos ordenados. Como les explicaba, pues el array tiene que estar de una manera ordenada ascendente. La búsqueda binaria comienza por comparar el elemento del medio del arreglo con el valor buscado. Si el valor buscado es igual al elemento del medio, su posición en el arreglo es devuelto. Ahora bien, por acá podemos ver que tenemos un código. El código pues se lo puede presentar en una aplicación que para compilar C++, la aplicación se llama Codeblocks y la verdad es que es bien interesante. Pues para eso pues vamos a pasarnos acá. Podemos ver que acá tenemos pues ya nuestro código. Acá tenemos los includes necesarios para que el código se pueda ejecutar. Y pues tenemos acá lo importante, ¿verdad? El using namespace std y el inMake, que es muy importante. Luego pues tenemos las diferentes variables, como por ejemplo tenemos el array números y bueno, podemos ver que tiene, por ejemplo, en este caso 5 elementos ordenados de forma ascendente. Por acá también podemos ver que tiene otras variables que nos va a ayudar para que se pueda ejecutar el código. También tenemos una condicional o prácticamente una bandera, que en este caso pues le hemos puesto F, que hace referencia a falso, y el dato. Acá pues el dato se refiere pues al número que nosotros vamos a buscar. En este caso pues bueno, vamos a buscar el número 5. Ahora bien, acá comienza ya el algoritmo de la búsqueda binaria. Por acá vemos que tenemos la variable inferior y la variable superior. La variable inferior la vamos a poner en 0 y la superior pues prácticamente la vamos a poner en 5 porque hay 5 elementos. Y acá tenemos pues un contador que igual se inicializa en 0. Acá tenemos pues un bucle. Este bucle nos va a ayudar para que nosotros encontremos la variable. Ahora bien, o prácticamente para que encontremos el dato. Acá tenemos en el while que si inferior es menor o igual a superior y que nuestro contador sea menor a 5, entonces vamos a encontrar el número, vamos a encontrar la mitad de esa lista del array. Entonces mitad pues, ¿y cómo lo encontramos? Pues simplemente pues vamos a poner acá que mitad es igual a inferior más superior entre 2, porque vamos a encontrar la mitad de la lista. Ahora bien, acá podemos ver que tenemos una condicional y pues vamos acá a acabar en esa condición, vamos a encontrar el número. Ahora bien, acá dice si número mitad es igual o igual al dato, entonces pues vamos a cambiar la bandera a V, o sea verdadero, y le ponemos break. ¿Por qué le ponemos break? Porque como ya encontramos el número, ya encontramos el elemento, entonces ya no hay necesidad de que el while siga recorriendo, sino que eso sería como perder el tiempo. Así que le ponemos break para que ya tenga el bucle, porque como ya encontramos el elemento, entonces ya no es necesario. Ahora bien, pues acá podemos ver que tenemos otras condiciones, como por ejemplo si número mitad es mayor al dato, entonces vamos a intercambiar variables, vamos a refrescar y vamos a pues encontrar la mitad de los elementos. Y de igual manera, si acá si número mitad es menor al dato, pues igual intercambiamos variables, refrescamos y pues podemos ver que de igual manera sacamos la mitad de los elementos. Y por último tenemos pues nuestro contador. Ahora bien,
como ya encontramos a nuestro número, ya encontramos al elemento que estamos buscando, entonces pues vamos a poner una condición. Si el elemento, o bueno, si la bandera, como ya lo vemos acá en el inicio, pues lo ponemos como F, como falso, y pues ya cuando se encuentra pues se cambia a verdadero, ¿verdad? Entonces, como si bandera es igual a verdadero, entonces el número se encontró en la posición tal, porque acá lo que hace es encontrar la posición en donde se encuentra el elemento. Entonces pues la mitad se refiere a la variable donde nosotros encontramos al elemento. Y pues de igual manera tenemos pues la otra condición, que si no la encontramos pues el número no se encontró. Ahora bien, pues para que se pueda visualizar el ejemplo, vamos a ejecutarlo. Muy bien, pues ahorita lo vamos a ejecutar. Ahora bien, como decíamos, el dato pues el elemento que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, voy a buscar el dato, bueno, el elemento número 3, o para ver en qué posición se encuentra. Entonces acá ya le coloqué el número 3, lo voy a ejecutar y pues dice que vamos a darle acá dice que el número 3 se encontró en la posición número 2. Vamos a ver si es cierto. El número 1 está en la posición 0, el número 2 está en la posición 1 y el número 3 está en la posición 3. Entonces el código sí es funcional. Vamos a ver como por ejemplo el número 5. Vamos a ver y lo vamos a ejecutar nuevamente. Acá dice que pues el número se encontró en la posición número 4 y exacto. 1, 0, 2 en la posición 1, 3 en la posición 2, 4 en la posición 3 y 5 en la posición 4. Y esto se debe de que pues siempre una lista array, siempre las posiciones inician con 0. Ahora bien, vamos a continuar con la presentación. Entonces, bueno, por acá vamos a seguir con lo que es un hash y cómo funciona. Ahora bien, una función criptográfica hash, usualmente conocida como hash, es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. ¿Qué se refiere con esto? Pues prácticamente es como que cuando nosotros nos logueamos o creamos una cuenta para loguearnos, creamos una contraseña. Entonces, en muchos sitios web lo que hacen es usar los hash para que la contraseña no se guarde directamente como la que nosotros hemos guardado, sino que se guarde así de una forma criptográfica. Entonces a eso se refiere, que se guarde como una clave o algo similar. Y pues esto sería prácticamente todo de mi parte. Y gracias por su atención. Tenga un buen día, ingeniero. En este momento le continuaré hablando sobre nuestro tema y iniciaré con el hash. Según un generador online del hash SHA-1, el SHA-1 es una de las funciones hash más ampliamente utilizadas en la informática, junto con el MD5 y SHA-2. Por acá les voy a mencionar un pequeño ejemplo acerca del hash. Y como bien dice, el hash del nombre Brian es un algoritmo matemático único, como se puede observar allí. Como probablemente cualquier otro Brian te lo puede decir. Esto es muy común, que muchas personas cometan el error de escribir Brian. El cerebro, que es en inglés, cuando intenta escribir mi nombre, es tan común que de hecho una vez menciona que tuvo una licencia de conducir con el nombre Brian Donoghue, pero esto es otra historia, menciona. Basándonos en lo que dice nuestra presentación, el hash SHA-1 para Brian, que es nuestro cerebro, según el generador online de hash SHA-1, nos muestra que es un algoritmo matemático único, como ya lo mencionaba anteriormente en el video, ¿verdad? Y nos muestra
el ejemplo del algoritmo matemático único. Continuamente se puede ver estas dos series con palabras muy diferentes, a pesar de que la diferencia entre el nombre Brian y la palabra Brian radica en la disposición de dos vocales consecutivas. Nos recalca que es IA y AI, que son respectivamente. Yendo un poco más lejos, si introduzco mi nombre sin la B mayúscula, el generador de SHA-1 vuelve de nuevo con un hash completamente diferente. Acá lo que podemos entender es que puede que se mencione o se pronuncie de una manera igual, pero con diferente escritura. El resultado en pronunciación sería lo mismo, pero en la escritura cambiaría, y eso haría que nuestro algoritmo matemático también cambie, porque cada palabra tiene un algoritmo matemático único, como se puede observar en las fotos, en los trozos de números que están allí, que son letras, números, y hay muchas combinaciones, ¿verdad? Que eso sería el formato del algoritmo matemático único. Seguidamente dice que te darás cuenta de que todos los hashes aquí tienen 40 caracteres de longitud. O sea, estaríamos hablando de que tienen 40 caracteres, sería el tamaño, ese sería nuestro tamaño del hash. Lo cual no es sorprendente, dado que en ambos casos la entrada es de 5 caracteres. Sin embargo, hay una forma que es aún más llamativa, que es si ingresamos todas las palabras que llevamos escritas en este artículo. El generador hash arroja lo siguiente y nos vuelve a arrojar un algoritmo matemático único. Entonces esto va a variar. Son 1.937 caracteres con sus espacios debidamente incluidos, condensados, al igual que Brian y Brian, en una serie de 40 caracteres. Si quisieras, podrías resumir las obras. Bueno, acá nos hace recalco de otro nuevo ejemplo y dice que si quisieras resumir las obras completas de William Shakespeare con SHA-1 y el hash resultante serían siendo de 40 caracteres, como ya lo mencionaba, que ese es su tamaño. También dice que por otra parte existen dos entradas que produzcan el mismo hash de salida. Esto menciona de que, como lo decía anteriormente, el algoritmo matemático es único, entonces no hay uno igual, siempre va a cambiar en un dígito o en una letra. Entonces por eso recalca de que no existen dos entradas que produzcan al mismo hash de salida. Acá dice que hay una foto, ya la mostraré, cortesía que ilustra este concepto para aquellos que prefieren el aprendizaje visual, ¿verdad? Y acá tenemos nuestra pequeña imagen, cómo están escritas diferentes palabras, cómo las arroja con el hash, y podemos ver nuestra serie de dígitos en la imagen, ¿verdad? Bueno, seguidamente hablamos de las tablas de hash, pero en el lenguaje de programación C++. Y dice que las tablas de hash o un mapa hash en una estructura de datos que almacena punteros en los elementos de la matriz de datos original. ¿Qué entendemos con esto? Que las tablas de hash o un mapa hash es como un dispositivo de almacenamiento, podríamos decirlo, algo que va a almacenar nuestra información, o sea, nuestros datos en una matriz. En nuestro ejemplo tenemos la biblioteca. La tabla hash de la biblioteca tendrá punteros en cada uno de los libros o relativamente de la biblioteca, ¿verdad? Acá, continuando con nuestra presentación, tenemos cuál es la función del hash. Y como podemos observar, nos dice que el uso principal de las funciones hash es proteger la confidencialidad de una clave. Esto lo que quiere decir es que protege una contraseña de forma que no quede almacenada en un texto claro dentro de una base de datos, por ejemplo, si recibe un ciberataque. Los hackers pueden vulnerar un servicio, y robar su base de datos. Entonces, lo que hace la función del hash es mantener sus datos muy resguardados para que nadie tenga acceso a ellos y así
no poder tener un robo, por así decirlo, ¿verdad? Básicamente como si va al banco, a un cajero, usted ingresa el PIN de su tarjeta, pero esos tienen un hash donde ellos almacenan esa información, le dejan acceder, pero no muestran esa contraseña. Entonces esa contraseña es única para que no vaya a haber problemas de robo, ¿verdad? El hashing es un método que permite encontrar con el mínimo esfuerzo una clave dada dentro de un conjunto de elementos. También se denomina método de transformación de claves, direccionamiento calculado, direccionamiento asociativo o de dispersión. En la técnica de hashing se aplican cálculos o transformaciones aritméticas sobre la clave para producir directamente una dirección en una tabla o archivo de acceso directo. Características del hashing. La primera sería que ésta tiene una buena velocidad de búsqueda sin necesidad de tener los datos ordenados. Que el tiempo de búsqueda es prácticamente independiente de la cantidad de datos y dentro del espacio de direccionamiento hay posiciones vacías. Ahora mostraré el ejemplo de una tabla hash que emula un registro de alumnos. Primero se declaran las variables necesarias para el programa. Segundo, se le pide al usuario que ingrese un número. Y acá se crea el arreglo. System es para limpiar la pantalla. Luego se le muestra al usuario un menú. Se crea un switch para las funciones de dicho menú. Si el usuario selecciona el primer caso, se le pediría que ingrese el nombre del alumno y se procedería a ingresarlo en el arreglo. Segundo, la nota del alumno igualmente se mete en el arreglo. Luego se validan las notas y al usuario se le proporcionará una clave del alumno con su nombre y su nota. Para el caso 2, que es buscar el alumno, se le pedirá al usuario que ingrese la clave que anteriormente se le da cuando ingresa un alumno. Se busca el alumno y en caso de no encontrarlo se le mostrará un mensaje de que no se ha podido encontrar. Y si se encuentra el alumno, se mostrará el nombre y la nota de dicho alumno con la clave proporcionada. Y en caso de que sea la tercera opción, saldrá el programa. Estas dos de acá son las funciones para buscar alumno y para insertar el alumno. Esto es de lo más importante, que es calcular la clave que se le asignará al alumno. Calculada la clave, se insertará el alumno en dicha clave. Y esta es la otra función para buscar el alumno. ¿Qué es lo que hace este pequeño trozo de código? Que cuando el usuario ingresa la clave, esta la compara y busca al alumno en la posición indicada. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención, ingeniero.